Buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Inmaculado Corazón de María a través de Quirios, el centro de la radio. Les habla su servidor Octavio Mota, coordinador del Centro Mariano Evangelizador y de Reparación en Veracruz. Vamos a continuar hablando de nuestra Madre Santísima, lo que dice la Sagrada Escritura, y hemos estado mirando las figuras del Antiguo Testamento, aquellas mujeres que prefiguran, preanuncian, profetizan la figura y la misión de María Santísima, de la Madre del Salvador, de la Madre del Mesías, de aquella que iba a ser el medio por el cual llegara Jesucristo, la salvación al mundo. Desde el Antiguo Testamento se venía ya hablando de María de una manera profética, desde Génesis 3:15, luego Isaías 7:14, luego Miqueas 5 del 1 al 2. Y hay personajes del Antiguo Testamento, mujeres santas, mujeres valerosas del Antiguo Testamento, que son una prefiguración, un preanuncio de María. Vamos entonces a continuar explicando sobre estas mujeres famosas del Antiguo Testamento y hoy analizaremos el libro de Esther. En la Biblia protestante el libro de Esther se encuentra, pero le faltan algunos capítulos. Ellos tomaron la versión hebrea nada más y en cambio la Biblia católica tiene la versión griega, que además de tener la versión hebrea, contiene del capítulo 11 al 15, que es propio de la versión griega que los protestantes no tienen. Entonces es un poco más extenso el libro de Esther en la Biblia católica, pero esencialmente es lo mismo. En este libro se narra la historia de esta mujer que quedó huérfana desde pequeña y fue recogida por su tío Mardoqueo, un hombre judío, y cómo Dios preparó todos esos acontecimientos para salvar a su pueblo. Están ubicados en la ciudad de Susa, en el imperio de Babilonia, bajo el rey Asuero, tiempo en el cual van a ser perseguidos, un hombre llamado Amán va a decretar, engañando al rey, va a decretar, hacer que el rey decrete una condena para los judíos, para darle muerte a todos los que se encontraban en su reino. Y vamos a ver cómo Esther intercede por el pueblo. Su tío la invita a interceder, la exhorta a interceder y también la presiona porque al principio ella tenía temor y en cambio su tío la conmina a que interceda ante el rey. Ahorita analizaremos todo eso para poder salvar a su pueblo, y así sucede. Y su pueblo es salvado, y no solamente eso, sino que también se da el exterminio de todos los enemigos del pueblo de Dios. Y Esther, que era en ese entonces la esposa del rey, era la reina Esther, alcanza la derrota de los enemigos de Dios y la salvación de su pueblo. Ella es, y todos esos es una figura de María, y todos estos acontecimientos se refieren a la Santísima Virgen, lo que María va a hacer también. Ella va a ayudar a la salvación de su pueblo, y no solamente a la salvación de su pueblo, sino también a la derrota de Satanás y de todos los espíritus malignos, de todos los demonios, para que el hombre pueda encontrar la salvación y se pueda establecer plenamente el reino de Dios. Vamos entonces pues a iniciar a comentar sobre Esther, de acuerdo al libro de Esther, y cómo es una prefiguración de María. Bien, antes que nada, en la Biblia, la Biblia católica puede presentarse de dos maneras, ya sea que empiece con el capítulo primero o que inicie con el capítulo 11, porque tal parece que en los textos originales están un poco como en desorden. Entonces los editores de la Biblia los han colocado en un orden tal que se entienda mejor el relato de Esther, el relato de este libro.
Por ejemplo, en la Biblia de latinoamericana empieza con el capítulo 11, que es el sueño de Mardoqueo, tío de Esther. Luego vendrá el capítulo 12, en el cual se narra un complot en el cual querían matar al rey Asuero, y entonces es descubierto por Mardoqueo, el cual da aviso a través precisamente de su sobrina Esther, que era esposa del rey, y se descubre que lo iban a matar y ahorcan a los que iban a matar al rey. Y de esa manera Mardoqueo entra en la escena, y Esther es medio también para que el rey se salvara, y luego más adelante se mencionará. En el capítulo primero del libro se nos narra cómo el rey había organizado unos festejos, había invitado a los principales de todo su reino, que estaba dividido en 127 provincias, y en el último día de la fiesta, o los últimos días de la fiesta, él manda a traer a su esposa, a la reina Basti, pero la reina se niega a ir a ese banquete donde están pues festejando y celebrando el rey y todos sus ministros y representantes de todas las provincias. Y entonces se enoja mucho el rey, y pidiendo consejo le dicen que la quite de reina y que busque otra reina. Entonces la destituye como reina, y se lanza una convocatoria para que en todo el lugar, en todo el país, en todo el imperio, se busquen muchachas vírgenes, bellas, que se vayan a preparar durante 12 meses al palacio del rey, para que de entre ellas se escoja una nueva reina. Y así es como llega Esther al palacio. Su tío Mardoqueo la manda, la instruye a Esther que no diga que ella es judía, y llega así al palacio, donde es preparada por los encargados de las casas reales, los eunucos que cuidaban la casa de donde estaban las concubinas del rey. Y ahí Esther, cuando llega, se gana el favor de uno de ellos, llamado Jeque, y entonces la ayuda para que ella se prepare bien, y cuando le toca su turno de presentarse al rey, el rey queda enamorada de ella y la escoge como su esposa, como reina, en sustitución de la reina Basti. Ella, su nombre será Hadassah. Hadassah y será conocida ahí en el reinado del rey Asuero como Esther. Era hija de Abigail, pero su nombre judío era Hadassah. Pues bien, entonces así van ocurriendo los acontecimientos. En el capítulo 3 encontramos que había un hombre que era el favorito del rey, llamado Amán, y entonces este hombre tenía mucho poder, era el segundo en poder después del rey, pero era muy jactancioso y ostentoso. Y Mardoqueo, el tío de Esther, se negaba cuando él pasaba a arrodillarse ante él. Él nos dirá más adelante en una oración que hace Mardoqueo en el capítulo 13, dirá que no es por soberbia o arrogancia, sino porque porque él como judío no se podía arrodillar delante de ningún hombre que se creyera Dios. Por eso lo hace, por eso no se arrodilla, porque los hombres querían ser reverenciados como si fueran una divinidad, como si fuera Dios. Entonces Amán le cobra mucho odio, desprecio a Mardoqueo, y encuentra una oportunidad para vengarse de él, y le dice al rey que por qué no saca una carta, un edicto en el cual se mande el exterminio de todo aquel que no quiera arrodillarse delante del rey, y el pueblo judío, son los que tienen costumbres distintas, no aceptan las leyes el reino, no aceptan las tradiciones del reino, no aceptan el poder
del rey y que sea exterminado todo el pueblo de Mardoqueo. Y el rey le dice que haga como él crea y le da su anillo, que es el símbolo de poder, para sellar los edictos reales, y manda eso a todo el pueblo. Entonces Mardoqueo se entera de ese edicto y cuando lo conoce, pues clama a Dios, se viste de ceniza, de sayal, y clama a Dios y le manda avisar a Esther. Y le pide su intervención ante el rey. Ella ya era esposa del rey. Vamos a leer en el capítulo 4 lo que sucede. Capítulo 4, en el verso 8 del libro de Esther. Dice así. Bueno, voy a leer desde el verso 7. Mardoqueo le contó todo lo que acababa de suceder y le habló de la suma de dinero que Amán quería ofrecer al tesoro real a cambio de la vida de los judíos. Le dio una copia del decreto de exterminación publicado en Susa para que se lo mostrara a Esther y la pusiera al corriente de todo. Le ordenaba a Esther que fuera a ver al rey para implorarle su bondad y suplicarle en favor de su pueblo. Mardoqueo le mandó a decir: acuérdate de esa época en la que estabas en la miseria y yo te alimentaba de mi mano, ya que ahora Amán, el segundo personaje del reino, ha pedido al rey nuestra muerte. Suplica al Señor, habla por nosotros al rey, líbranos de la muerte. Hatac transmitió a Esther las palabras de Mardoqueo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, aquí encontramos cómo Mardoqueo le pide a Esther que interceda ante el rey. Vamos a ver ahora cómo contesta Esther, y luego va a haber otra carta de otro mensaje de Mardoqueo y otra contestación de Esther. Voy a continuar leyendo ahora del verso 10 en adelante hasta el verso 17. Dice así: Esther mandó de vuelta a Hatac con esta respuesta: los servidores del rey saben muy bien, igual que el pueblo de las provincias del rey, que cualquier hombre o mujer que entre en los aposentos privados del rey sin haber sido llamado es reo de muerte. La ley no hace excepciones al respecto. Únicamente aquel a quien el rey tienda su cetro de oro puede salvar su vida. Y lo que es yo, hace 30 días que no he sido llamada por el rey. Hatac transmitió a Mardoqueo las palabras de Esther, pero Mardoqueo le mandó de nuevo a decir a Esther: no creas que tú serás la única entre los judíos en escapar de la muerte, porque estás en el palacio real. Si ahora te callas, la salvación y la liberación llegarán a los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre morirán. ¿Quién sabe si no fue para un día como este que tú llegaste a ser reina? Esther mandó esta respuesta a Mardoqueo: reúne a todos los judíos que hay en Susa y que ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días y 3 noches, y yo, por mi parte, también ayunaré con mis damas, ya que iré a ver al rey en contra de la ley. Si tengo que morir, moriré. Se fue Mardoqueo e hizo todo lo que Esther le había pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, pues ahí se planteó ya el dilema de Esther. Mardoqueo le pide que vaya e interceda por el rey para que revoque ese edicto, pero cualquier persona que se presenta delante del rey sin haber sido llamado es reo de muerte, a menos que el rey lo perdone, tocándolo con su cetro de oro. Dice aquí el libro de Esther. Y Mardoqueo le dice que tú también vas a morir, y la invita a ir a llenarse de valor e ir con el rey Asuero. Entonces ella dice: está bien, si tengo que morir, moriré. Y va con el rey. Y ahí es donde se ve la figura de Esther como una prefiguración de María. Ya lo hemos explicado varias veces eso, cómo la Santísima Virgen María
expuso también su vida para salvar a su pueblo, porque ella, al ser una joven virgen, todavía no vivir con su esposo José, que ya estaba casado, ya comprometido en matrimonio, ya se había hecho el contrato del matrimonio, pero todavía no vivían juntos, apenas iba a celebrar la boda. Pero al quedar embarazada antes de eso, José podía repudiarla, y si era repudiada y se veía al paso de los meses su embarazo, siendo que todavía no vivía con José, la ley mandaba que ella fuera lapidada. Entonces, la Santísima Virgen realmente, como Esther, expuso su vida para que pudiera llegar a nosotros la salvación. Es el mismo caso de Esther. Ella expone su vida a fin de que el rey eh, eche para atrás su decreto y pueda salvar a su pueblo. Esther es una prefiguración de la Santísima Virgen María. Acordémonos que todo el Antiguo Testamento es una preparación para la llegada del Mesías y para, perdón, todo lo que sucedería con el Mesías. Entonces, Esther es un preanuncio, una figura profética de la Santísima Virgen. Luego en el capítulo 13 leeremos la oración de Mardoqueo. En el capítulo 14, la oración de Esther. En el capítulo 15 se presenta Esther ante el rey. Y en la Biblia latinoamericana viene a continuación del capítulo 15 el capítulo 5. Y vamos a leer de ese capítulo 5 el verso del 3 al 6, que es el momento cuando Esther se presenta ante el rey Asuero. Dice así: acordémonos que no podía presentarse, ya llega ante el rey y el rey la toca con su bastón de oro para que no tenga temor, y aquí le va a pedir ella al rey, le va a hacer la petición. Dice así: ¿qué tienes, reina Esther?, le preguntó el rey. Pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, te la daré. Esther respondió: ¿aceptaría el rey venir hoy junto con Amán al banquete que le tengo preparado? El rey dijo al momento: vayan rápido a buscar a Amán y hagamos lo que Esther nos pide. Fue pues el rey con Amán al banquete que había preparado Esther. Cuando le servían el vino, el rey dijo a Esther: ¿qué pides? Lo que sea se te concederá. Dime lo que deseas, aunque sea la mitad de mi reino se te dará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, hermanos, es muy curioso esto, cómo se ve aquí el inmenso amor que el rey le tenía a Esther. Como dirá un poco antes, Dios había puesto en el rey una gran ternura hacia Esther cuando la vio, porque al llegar a su presencia se desmayó, pues del susto, el susto que la iban a matar, se la iban a echar. Y entonces el rey se conmueve y la va a levantar. Y es cuando le pregunta: ¿qué tienes, reina Esther? Le preguntó el rey: pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, te la daré. Y le vuelve a insistir: pídeme lo que quieras. Y más adelante le volverá a hacer la misma pregunta. El rey quería complacer a Esther. El rey estaba enamorado de Esther. El rey le quería hacerla feliz, le quería dar lo que ella quisiera. Bien, hermanos, Esther es una prefiguración de María y el rey Asuero es una prefiguración de Dios. Imaginemos a Dios diciéndole a María: ¿qué tienes, reina Esther? Pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, te la daré. Cuando la Santísima Virgen le pide algo a Dios, Dios está feliz de poderla complacer. Cuando uno ama a una persona y Dios es amor, y Dios tiene un amor perfecto,
y tiene un amor así inmenso hacia todos nosotros, y si Él siempre escucha nuestras oraciones y es más, nos invita a pedir con insistencia para concedernos lo que queremos, Él nos invita porque nos ama con mucha razón a aquella que es su hija predilecta, la hija predilecta del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Ante cada petición de María, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ven a su hija predilecta, a su madre amantísima, a su esposa purísima, y le quieren conceder lo que ella pida, lo que ella pida. Entonces, estamos viendo aquí a Esther con su vida, con su historia, prefigurando a María y a Dios diciéndole: ¿qué pides? Lo que sea se te concederá. Dime lo que deseas, aunque sea la mitad de mi reino, se te dará. ¿Cómo ven, hermanos? Y es palabra de Dios. Esther es una prefiguración de María y el rey Asuero, una prefiguración de Dios, una representación de Dios, que Él está feliz de conceder lo que sea a su Madre Santísima. Y eso, ¿dónde lo vemos cumplido? Acuérdense que el Antiguo Testamento es un preanuncio que se cumplirá y se realizará en el Nuevo Testamento. Si vamos al capítulo 2 del Evangelio de San Juan, versos del 1 al 11, ahí encontramos las bodas de Caná. Y cuando le dice su madre, le dice: hijo, no tienen vino. Y como Jesús, aún después de decirle: mujeres, que no ha llegado mi hora, su madre le dice: hagan lo que él les diga, porque ella había visto ya que su hijo había accedido a su petición, porque él, su hijo, no se niega a lo que le pide su madre. Y el Espíritu Santo, su esposo amadísimo, tampoco. Y el Padre tampoco. Y como dicen los protestantes, a ver, ¿dónde viene eso en la Biblia? A ver si es bíblico o no. Pues aquí está. El rey Asuero le dice a la reina Esther: ¿qué pides? Lo que sea se te concederá. Dime lo que deseas, aunque sea la mitad de tu reino, se te dará. Por eso, cuando nosotros vamos con María, vamos a pedir, rezamos el rosario, hacemos una novena, una peregrinación, vamos a la Basílica de Guadalupe, estamos ante su imagen, en tu casa, en algún templo, le pones flores, la invocas, le pides a la Santísima Virgen, ella le pide a Dios, y Dios no se puede resistir a las peticiones de María. Bueno, sí puede, porque es Dios y no está obligado a hacerlo, pero Él ama infinitamente a la Santísima Virgen María. Si nos ama a nosotros con un amor inmenso, como nadie nos puede amar, ¿cuánto más no amará Dios a su hija predilecta, el Espíritu Santo a su esposa amadísima, y nuestro Señor Jesucristo a su Santísima Madre? Y aquí lo tenemos prefigurado en la figura de la reina Esther. Luego, esa noche encontramos en el capítulo 6, versos del 1 al 14, como el rey no podía dormir, y entonces se pone a leer, pide que le traigan el libro de las memorias o de las crónicas de su reino, del reino persa. Y ahí se pone a leer cuando hubo un complot para que lo mataran, y como Mardoqueo denuncia a esos dos eunucos que eran guardianes de la puerta, y gracias a él salva el rey su vida. Y entonces el rey pregunta que si se había premiado a ese hombre, se había hecho algo especial por Mardoqueo, que le había salvado la vida. Y en ese momento oye que alguien anda en el patio, y es Amán, su servidor, su preferido, su favorito, el cual le había hecho al rey firmar ese edicto decretando la muerte de los judíos. Entonces lo manda a traer y le pregunta: oye, ¿cómo se debe honrar a un hombre a quien el rey lo quiera exaltar? Entonces Amán, pensando que
se refiere a él mismo, que el rey lo va a exaltar. Le empieza a decir, pues hace esto, vístelo con tus vestidos, ponlo en tu caballo y que vaya caminando por todo el reino. Y un hombre delante de él anunciando, así trata el rey a quien quiere honrar. Y entonces le dice el rey a Amán, pues haz tú esto con Mardoqueo. Y lo manda delante de Mardoqueo, haciendo que todo el mundo lo honre en su caballo y con vestiduras, caballo del rey y con vestiduras del rey. Y eso hace que Mardoqueo cobre más odio para él, y contra su y queriendo y que quieran matarlo, Al otro día es el segundo día del banquete de la reina Esther y va Mardoqueo y el rey. Llegan ahí y entonces el rey vuelve a a preguntarle a la reina Esther qué es lo que quiere. Voy a leer el capítulo 7, versos del 3 al 10, y aquí es cuando ya viene la historia, el desenlace de la historia y cómo salva a Dios al pueblo por medio de Esther. Dice así: la reina Esther responde, perdón, voy a leer desde el verso 2, del 2 al 10 del capítulo 7. Ese segundo día, el rey dijo de nuevo a Esther en el momento en que le servían el vino: ¿qué pides, reina Esther? Lo que pidas se te concederá. ¿Cuál es tu deseo? Aunque fuera la mitad de mi reino, te la daré. La reina Esther respondió al rey: si me quiere hacer un favor y si el rey lo estimare conveniente, pido que se me conceda la vida y deseo que se la conceda a mi pueblo. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser masacrados, asesinados y exterminados. Solo si hubiéramos sido vendidos como esclavos, no diría nada. Pero, ¿de qué manera podrá el enemigo compensar el daño que ha hecho al rey? El rey Asuero tomó la palabra y dijo a la reina Esther: ¿pero quién es? ¿Dónde está ese hombre que alimenta tales propósitos? Esther respondió: el adversario, el enemigo está aquí. Es Amán, ese hombre malvado. Amán quedó helado de espanto ante el rey y la reina. El rey se paró de la mesa muy enojado y salió al jardín del palacio. Amán, por su parte, se quedó para implorar su salvación a la reina Esther, porque veía muy bien que el rey había decidido su muerte. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán se había dejado caer sobre el diván donde estaba recostada Esther. El rey exclamó: ¿así que ahora vas a violentar a la reina en mi casa, en mi palacio? Inmediatamente el rey dio una orden y le echaron un velo a la cara de Amán. Arbona, uno de los eunucos, dijo al rey: hay una horca que preparó Amán para Mardoqueo, el que había sido honrado por el rey. Está levantada frente a la casa de Amán y tiene una altura de 25 metros. Entonces dijo el rey: cuelguen allí a Amán. Colgaron a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y así se apaciguó la cólera del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí cómo intercede Esther y le dice ya: es Amán el que ha dado esa orden para que nos maten a mí y a mi pueblo. Y se indigna el rey y decreta la muerte de Amán. Pero no solamente eso, sino que ese mismo día el rey le entrega a Esther la casa de Amán, y Amán manda traer a su tío y lo nombra como administrador de la casa de Amán, del que había querido exterminarlos. Y se va a presentar por segunda vez Esther ante el rey. De nuevo se vuelve a presentar, vuelve a arriesgar su vida. Voy a leer del capítulo 8, del verso 1 al 12. Se vuelve a presentar. Ya en la primera vez que se presentó, o que cuando se lo dijo lo que quería en la cena, pidió que fueran liberadas de la muerte ella y su pueblo por Amán, y el rey manda a colgar a Amán.
Sin embargo, ahora se presenta una segunda vez. De nuevo, sin permiso, vuelve a arriesgar su vida. ¿Por qué? Porque había un edicto real que había mandado Amán engañando al rey y que estaba firmado con el anillo del rey. Entonces, la orden, la sentencia de muerte seguía contra todo el pueblo judío. Entonces, ahora se va a presentar de nuevo para que sea revocada esa sentencia. Dice así, capítulo 8, versos del 1 al 12. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue a presentarse ante el rey, porque Esther había revelado al rey lo que aquel era para ella. El rey sacó el anillo que había quitado a Amán y se lo pasó a Mardoqueo. Por su parte, Esther encomendó a Mardoqueo la dirección de la casa de Amán. Una vez más, Esther habló con el rey, cayó de rodillas a sus pies y le suplicó que dejara sin efecto la malvada idea de Amán, descendiente de Agag, y los proyectos que había tramado contra los judíos. El rey tendió a Esther su cetro de oro. Esther se levantó y se quedó de pie ante el rey. Le dijo, si el rey lo estima conveniente y si quiere hacerme un favor, si le parece justo al rey y si me dispensa su amistad, dé una orden por escrito para anular las cartas escritas por Amán, hijo de Hamdatá, descendiente de Agag, porque él escribió que se diera muerte a todos los judíos que se encuentran en las provincias del reino. ¿Cómo podría yo presenciar la desgracia que va a caer sobre mi pueblo? ¿Cómo podría presenciar la destrucción de mi raza? El rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: di a Esther la casa de Amán, y a éste lo colgué por haber inculpado a los judíos. Escriban pues respecto a los judíos en nombre del rey, como lo estimen conveniente, y pongan el sello del anillo real, porque no puede ser anulada una carta en nombre del rey y sellada con el anillo real. El 23.º día del mes de Siván reunieron pues a los secretarios del rey y escribieron lo que dictó Mardoqueo a los judíos, a los gobernadores, a los funcionarios, a los responsables de las provincias, y desde la India hasta Etiopía. Escribieron a las 127 provincias, a cada provincia en su escritura, a cada pueblo en su lengua. Se escribió en nombre del rey Asuero, se selló con el anillo real y se le entregaron las cartas a jinetes que montaban caballos en las caballerizas reales. En esas cartas el rey autorizaba a los judíos en cada ciudad a juntarse y a defender sus vidas. Podían aplastar, matar y exterminar junto con sus mujeres e hijos a todos los que los atacaran con armas en la provincia que fuera, y también podían apoderarse de sus bienes. Eso sería el mismo día en todas las provincias del reino de Asuero, el día 13 del 12º mes, es decir, del mes de Adar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, acá el rey accede también a esta segunda petición. En la primera le pide a la reina que le salve su vida a ella y a su pueblo. Y el rey accede y cuelga a Amán. En esta segunda petición le dice que manda un edicto revocando el otro. Y entonces manda un edicto y lo redactaron Esther y Mardoqueo, donde se le permite al pueblo judío defenderse de los ataques que van a sufrir por parte de Amán, y va sellado con el sello real. El sello real, ¿dónde estaba? Estaba en el anillo. Miren, el anillo en la antigüedad, en los pueblos del Oriente Medio, del Oriente Antiguo, eh, eran los anillos se usaban para sellar los contratos. Por eso en el capítulo 15 de Lucas, la parábola del hijo pródigo, cuando dice, póngale un vestido nuevo y traigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, cuando le da el anillo, lo que simboliza es que le está restaurando la autoridad que como miembro de la familia, como hijo del padre, tiene el hijo pródigo. Porque el papá, o sea, en la antigüedad sí se sellaban los contratos. Los reyes daban los edictos, echaban una sustancia que hoy se conoce como lacra, y el papa, que así lo hace, tiene un sello y sellan
los edictos o los documentos papales o los reyes sellaban, se echaba la lacra líquida, se derretía con una vela, se echaba sobre el documento o sobre la carta que se quería sellar, se le ponía el sello o el anillo con sello de la persona o el rey. Y de esa manera ya se sabía que era el rey quien lo mandaba o el papa o la persona que fuera. Entonces cuando el hijo pródigo le ponen el anillo, es el anillo de la familia que tiene el sello de la familia, el escudo de la familia, de tal manera que el hijo pródigo recibe de su papá de nuevo la autoridad para hacer tratos, negocios en nombre de la familia, le restituye su autoridad. Él había pedido ser tratado como uno de sus siervos, ¿se acuerdan cuando dijo, trátame como uno de tus siervos? Pero el padre dijo, no, pónganle un anillo en su dedo. O sea, devuélvanle la autoridad que como hijo mío tiene y la autoridad dentro de la casa. En mi nombre, tiene autoridad en nombre del Padre. En este caso, el rey Asuero le da a la reina Esther el anillo para que ella lo use para lo que quiera, para que le dice, redacten ustedes, ella mardoqueo la carta y séllalo con el anillo real. Y así lo hacen. Entonces, si Esther es figura de María y el rey Asuero figura de Dios, Dios le ha dado a la Santísima Virgen autoridad para que en su nombre haga lo que crea para la derrota de los enemigos de Dios, para la salvación del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios hoy? La iglesia, somos nosotros, la iglesia. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos de la iglesia, del pueblo de Dios, que quieren destruir al pueblo de Dios. Satanás y sus demonios. Entonces la Santísima Virgen ha recibido una misión y la autoridad y el poder para que en nombre de Dios haga lo que sea necesario para la derrota de Satanás por orden de Dios. Dios así lo ha querido, Dios así lo ha decidido y le ha dado ese poder a María, a la Santísima Virgen María. ¿Saben por qué se lo ha dado a ella? Porque así Dios lo mandó, obviamente, pero existe un motivo. Miren, Satanás ya está derrotado, Cristo lo derrotó en la cruz, o sea, Dios ya derrotó a Satanás. Y no tiene ningún chiste que Dios lo derrote, porque pues es Dios y Satanás es una criatura nada más. Es como si veo una cucaracha y no la quiero, la aplasto y ya, se acabó la cucaracha. Pero Dios le ha dado ese poder a la Santísima Virgen para que la derrota de Satanás sea más humillante, porque la Santísima Virgen es tan solo una criatura, la más grande y excelsa, pero es criatura. Dios la hizo, y por ser la más pequeña, la más humilde, la más sencilla, la que se proclamó la esclava del Señor, la que se abajó lo más que pudo para dar solo la gloria a Dios y hacer su voluntad. Por eso, Dios le ha encomendado derrotar a Satanás. O sea, ya está derrotado en la cruz, pero que históricamente, en el tiempo, María sea el instrumento para que Satanás sea llevado al lago de azufre y encadenado ahí, como nos dice el Apocalipsis. Pero lo va a hacer la Santísima Virgen María, porque al ser tan solo una criatura, su derrota va a ser más humillante. Y segundo, porque al hacerlo la Santísima Virgen, nos está enseñando que si tú y yo fuéramos como ella, también podríamos derrotar a Satanás. Miren, ¿cómo nos derrota Satanás? Con el pecado, cayendo en tentación. Y María es la toda santa, la toda pura, la inmaculada, no tuvo ningún tipo de pecado, ni siquiera original. El pecado original, Dios la preservó de él, porque eso, pues, al ser miembro de la raza humana, habría nacido con él.
pero en su vida no cometió ningún pecado. Y Dios la preservó del pecado original. Por lo tanto, ella derrotó a Satanás. Ahí nos está dando la enseñanza. Si tú y yo nunca perdiéramos la gracia del bautismo, fácilmente derrotaríamos a Satanás como lo hizo María. Entonces, Dios quiere que la Santísima Virgen sea el instrumento de la derrota de Satanás, y por eso le da el anillo, le da el poder, le da la representación en nombre suyo para que haga lo que quiera para acabar con los enemigos de la iglesia, con los enemigos del pueblo de Dios, para que la derrota de Satanás y sus demonios sea más humillante. Y segundo, para enseñarnos que si tú y yo viviéramos en pecado como María, también lo podríamos derrotar. Y tercero, para sanarnos de ese daño psicológico que sentimos, de sentirnos esclavos de Satanás, que no podemos, que sí o no, hermanos, hoy nosotros los seres humanos, la sociedad, muchas veces, así inclusive como grupos, los católicos, sentimos que no podemos contra Satanás. Vemos que la juventud se está perdiendo, que la niñez está siendo pervertida. Vemos que el mal crece y gana y que cada vez pierde la gente más fe. Y la gran tentación es pensar, el mal va ganando, y no es así. Dios quiere que veamos a María concebida sin pecado, dogma de la Inmaculada Concepción. Veamos a María dando a luz al Salvador, dogma de la maternidad divina de María. Veamos a María siempre virgen, antes, en y después del parto, cómo ella pudo conservar su pureza, su gracia, su vida, su unión con Dios. Veamos a María asunta al cielo, cómo ya venció, cómo Dios realizó en ella toda la victoria sobre Satanás, incluso sobre la muerte. Ella ya está gloriosa en cuerpo y alma, en el Dios se lo concedió. Para que veamos a María, entonces, hermanos, como el signo de nuestra victoria, y tengamos la paz, la esperanza de que la victoria es y será siempre de Dios. No le debemos nada a Satanás, no le debemos nada al mal, ni a sus seguidores, ni a sus partidarios. Satanás, hermanos, ya está derrotado, y sus seguidores ya en el designio divino están también derrotados, solo que no ha llegado el tiempo de que sean exterminados y arrojados al lago de azufre, donde estarán Satanás, los demonios y todos sus seguidores por toda la eternidad. Ahí estarán, y los hijos de Dios reinaremos con Dios si Dios nos lo permite, y nosotros nos esforzamos para ser dignos de estar ahí en el paraíso. Viviremos con Dios, reinaremos con Él, triunfaremos con Él, y no habrá ya más dolor, enfermedad, muerte. Dios derrotará a todos sus enemigos, y lo va a hacer por medio de su humilde esclava, para que la humillación de Satanás y sus demonios y sus secuaces sea más grande. Entonces, hermanos, no tengamos miedo. Ahí vemos cómo Asuero le entrega ese anillo a Esther. Dios le ha dado a la Santísima Virgen ese poder para ir realizando en la historia, en el mundo, su obra, la obra de Dios para la derrota definitiva de Satanás. Y cada vez va creciendo más y más y más. Y la Virgen se aparece aquí, allá. La Virgen nos lleva a ser verdaderos imitadores de Cristo. La Virgen nos acerca hacia su Hijo. La Virgen nos repite a cada momento: hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Y si tú en verdad de corazón te consagras a María, o sea, te entregas a María de corazón, no solamente de palabra, si se entrega hacia María, ella se encarga de salvarte a ti y a toda tu familia. Hermanos, ella ha recibido el anillo de parte de Dios para realizar la obra de Dios, que no es otra cosa sino la derrota del mal, de Satanás, de sus demonios y de todos aquellos que se han vuelto sus seguidores, sus discípulos, y quieren instaurar su reino de muerte, de pecado, de tinieblas aquí en la tierra.
Y todo eso lo encontramos ahí en el capítulo 8 eh, el libro de Esther. Y ya más adelante viene después el capítulo 16, según la Biblia latinoamericana, donde se narra el texto de la carta que mandó el rey. Luego viene el capítulo 9, donde se habla de la venganza que tomaron los judíos, o sea, como los judíos matan a todos sus enemigos. No se trata de matar personas, acuérdense que en la Biblia todo esto es simbólico, o sea, está simbolizando que hay que matar a los enemigos de Dios, pero del alma, del pueblo de Dios, de la fe. ¿Cuáles son? Satanás y sus demonios. Al hombre, al ser humano, debemos de amarlo porque es imagen de Dios, es hermano nuestro, hay que respetarlo, toda vida humana es valiosa, porque es templo de Dios. A lo que se refiere los enemigos del pueblo de Dios es Satanás y sus demonios. Esos son los enemigos de Dios que Él quiere derrotar. Por último, viene una tercera petición de Esther en el capítulo 9, del verso 11 al 17. Esther vuelve a presentarse al rey y les había sido dado el día 13 del 12º mes para que ellos se vengaran de sus enemigos, de los que los querían matar, y la reina le pide que se conceda un día más. Mardoqueo le pide, y la reina le piden al rey que se les conceda un día más para acabar con todos los enemigos, para terminar bien el trabajo y que no vayan a quedar enemigos del pueblo judío y que luego quieran volver. La Santísima Virgen quiere que no quede ni un solo demonio en nuestras vidas, en nuestro mundo, entre nosotros. No se trata solamente de que se acabe el mal hoy, sino cortar de raíz, sacar las raíces, que no quede ni un solo demonio, porque en un día no lograron acabar con todos los enemigos del pueblo. Entonces se presenta de nuevo el rey y le hace una tercera petición. Había sido el día 13, le pide otro día más, el día 14 del mes de Adar, que es el mes 12 del año, para terminar de exterminar a todos los enemigos del pueblo judío, a todos los que les quieren dar muerte. E insisto, ¿quiénes son los que nos quieren dar muerte? Satanás y sus demonios. Muerte espiritual. Y la muerte espiritual es el pecado. El que me lleva a pecar, lo que me lleva a pecar, no es bueno, no me hace un favor, no es amigo mío, no me hace bien. Me hace mal, es una trampa, porque me va a llevar a la condenación eterna. Dios quiere acabar con todos los que llevan a su pueblo, a sus hijos, a la muerte eterna, a la condenación, a los enemigos de su pueblo, que son Satanás y los ángeles caídos, sus demonios. Y la Santísima Virgen hace esa tercera petición, un día más. Lo mismo la Santísima Virgen está hoy intercediendo ante Dios y diciéndole: Padre, un día más, por Jesucristo te lo pido, danos un día más para la conversión de los pecadores, una aparición más. Y cada aparición pide el rosario, penitencia, que nos convirtamos, que cambiemos de vida, que reparemos, que pidamos perdón. Todos los días se levanta con Dios y le pide un día más, una aparición más en un país nuevo. Claro, estoy hablando de las apariciones verdaderas, como Fátima, como Guadalupe, como Lourdes, como Medjugorje, etcétera, etcétera. Y que la Iglesia ha ido reconociendo, no de las falsas apariciones o de muchas cosas que dicen luego en el internet que no son verdad. Entonces, la Virgen siempre pide un día más para derrotar a todos los enemigos. Ojo, no hay un enemigo en el cual puedas confiar. No confíes jamás en un enemigo. Si ves una piedra, quítala. Una piedra que pueda hacer tropezar a otros, quítala. O un hoyo que pueda hacer que caigan otros, tápalo. No podemos permitirnos dejar un enemigo más, porque le va a hacer daño a ti más adelante, o a otro que venga atrás, o a alguien que viva contigo. Y así está la Santísima Virgen pidiéndole al Rey un día más, para poder seguir acabando a los enemigos de Dios.
que son Satanás y sus demonios. Y ya luego viene la conclusión al final del capítulo, después de este, capítulo 9, viene el capítulo 10, que ya es como una conclusión. Pues bien, hermanos, aquí tenemos nosotros el libro de Esther, que es una prefiguración de María y cómo intercede pidiéndole a Dios por el pueblo para que le permita acabar, y la Santísima Virgen todos los días está luchando por acabar con nuestros enemigos, Satanás y sus demonios, que nos pueden llevar a la condenación eterna. Termino nada más haciéndoles una pregunta: sí o no es igual a la función de la Santísima Virgen María, y sí o no Esther hoy expuso su vida y fue capaz de exponerla para salvarnos, para nuestra salvación, como lo hizo la Santísima Virgen María. Por lo tanto, así como en el Antiguo Testamento todo es una preparación y prefiguración de lo que pasaría en el Nuevo con el Mesías, así la Santísima Virgen es prefigurada por muchas mujeres santas en el Antiguo Testamento que nos anunciarán con su propia vida y hechos cómo Dios iba a usar a la Santísima Virgen para preparar la llegada del Mesías y para ayudar en nuestra salvación. Bueno, hermanos, pues que Dios y nuestra Madre Santísima los bendigan, y Dios mediante nos escucharemos la próxima semana. Que tengan todos una bendecida noche.